Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Química y estaremos presentando para el Pasillo de la Ciencia la investigación de evaluación de impacto ambiental en tiempos de la pandemia COVID-19 en Mexicali. Esta es una investigación que fue asesorada por el maestro Melero Olagues José Guadalupe, realizada y presentada por el equipo de Bedoya Castillo Álvaro Roberto y su servidor Vitela Plasencia Esteban. Comenzamos. Buenas tardes, como mi compañero comentó, mi nombre es Álvaro y vamos a comenzar con la introducción. La evaluación de los impactos ambientales son de suma importancia debido a que a menudo ocurren fenómenos naturales u ocasionados por la humanidad que deben ser estudiados y analizados para saber su repercusión en el medio ambiente y saber la mayor cantidad de aspectos que permite evaluar la situación. En China, en Wuhan, China, en el año 2019 hubo una enfermedad que se conoció como COVID-19, en la cual llegó a México y en marzo de 2020 se declaró pandemia por las autoridades para reducir los casos de reproducción de la enfermedad en las personas. Se decide llevar a cabo a la población aislamiento de actividades no esenciales como medida preventiva. Y la finalidad de esta investigación es saber si la pandemia de 2020 ha disminuido los índices de contaminación en Mexicali, Baja California. Pregunta de investigación. ¿La pandemia ocasionada por COVID-19 ha ayudado a disminuir los índices de contaminación en Mexicali y Baja California? A raíz de esta pregunta es que surge la investigación, porque queremos saber si la pandemia y el aislamiento social que presentó la población en el año 2020 ayudó a disminuir los índices de contaminación. Planteamiento del problema. Mexicali es una ciudad con una alta actividad industrial y debido a esto la contaminación puede incrementar de un momento a otro, si no se toman las medidas necesarias. Estudios recientes argumentan que los altos índices de contaminación ambiental facilitan la dispersión de la enfermedad, es decir, que hay una mayor vulnerabilidad a contraer la enfermedad. Esto quiere decir que al tener enfermedades respiratorias es más fácil que contraer la enfermedad y que sea un mayor el índice de agravamiento, que sea un poco más riesgoso contraer esta enfermedad. Las ciudades densamente pobladas optan por el aislamiento social con la finalidad de que la tasa de reproducción de la enfermedad baje. Esto trae como posible consecuencia una baja en los índices de contaminación. La ciudad, al igual que otras, tuvo que cerrar negocios, reducir jornadas laborales. Esto repercute en la economía de la población negativamente, por ende también redujo la circulación de las personas en las calles. Justificación. Se investiga si la pandemia hizo que la contaminación de Mexicali disminuyera gracias a que las industrias trabajaban menos, había menos autos circulando por las calles, no había puestos de comida donde se usara carbón, etc. Bueno, pues como sabemos, la población entró en un aislamiento social, como a mediados de marzo del año 2020. Pues los estudiantes tomaban clases en línea, muchos trabajadores los mandaron a sus casas pues a trabajar a distancia. El, los restaurantes, los antros, los casinos, pues cerraban o pues tomaban otro tipo de medidas. Pues debido a esto es que queremos saber si realmente la pandemia ayudó a disminuir la contaminación en dicha ciudad o puede ser que tal vez no. Objetivos. El objetivo principal de esta investigación será desarrollar un análisis de impacto ambiental en el aire de Mexicali ocasionada por la pandemia COVID-19. Los objetivos específicos de esta serán comparar la contaminación que hubo en 2019 contra la contaminación que hubo en 2020 para así saber si hubo una diferencia y conocer si hubo una disminución de la contaminación y estudiar la calidad del aire en Mexicali durante la pandemia. Marco teórico. Uno de los efectos negativos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 fue el descenso en el turismo. En cuanto a negativo, nos referimos a las personas y a los lugares que dependen económicamente del turismo. En cuanto al medio ambiente, podría hasta llegar a ser beneficioso. La tasa de mortalidad que tiene el COVID es de entre 1 a 3%, el cual afecta más a las personas mayores.
Otra de las consecuencias que desencadena la pandemia son los trastornos psicológicos que surgen por el encierro, el desempleo, la violencia, etc. Otra consecuencia es la economía, uno de los sectores más afectados, sobre todo en los países en desarrollo o que ya son de escasos recursos, tal es el caso de Latinoamérica. Dichas geografías se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. El casi 80% de los casos son leves, por lo cual no es necesario ser hospitalizados. En estos casos se recomienda quedarse en casa por lo menos 7 días después de detectar algún síntoma. Al buscar la manera óptima de vacunación, se llegó a la conclusión de que para vencer a un patógeno que causa tantas muertes, la mejor estrategia es vacunar a las personas mayores. Se estima que en octubre del 2020 las personas con edades entre 20 y 49 años movilizaron el virus en Estados Unidos. Al menos 65 de cada 100 infectados son personas de estas edades. En menos de un año se han desarrollado varias vacunas eficaces de emergencia contra el contra el SARS-CoV-2, algo que nunca había pasado. Metodología. En esta investigación se valoró el impacto ambiental en tiempos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en Mexicali. Para esta investigación se recabó información de diferentes sitios web como en Redspira, en donde existe un registro en la escala de Air Quality Index. Este registro se medirá desde marzo del 2019, antes de la pandemia, hasta diciembre del 2020. Esto con la finalidad de conocer si hay un beneficio en la calidad del aire o es perjudicial la pandemia para el medio ambiente de dicha ciudad. Se analizaron los registros de la escala AQI en los sitios web para saber el comportamiento que tuvo la calidad del aire durante la pandemia. Para llevar a cabo este análisis se usaron los registros de Air Quality Data provistos por Redspira. Estos datos se suben por hora y se obtuvo un promedio diario. El registro por Respira es de partículas menores a 2.5 micrómetros y partículas menores a 10 micrómetros. Para fines prácticos, solo se mencionará si hubo un incremento o disminución en los resultados. Se procedió a comparar los registros de los meses de 2019 contra los de 2020. Es decir, se comparó el mismo promedio mensual de 2019 contra los mismos promedios mensuales, pero de 2020. Y un ejemplo de ello sería comparar el mes de marzo de 2019 contra el mes de marzo de 2020. Resultados. Bueno, aquí tenemos la tabla 1, promedios mensuales. Para obtenerlos, primero se calculó un promedio diario, ya que el sitio web da los datos por hora, y después se calculó un promedio mensual, el cual se presenta en esta tabla. Los promedios abarcan desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020. La finalidad es comparar un mes de 2019 contra el mismo mes, pero de 2020, y ver si hubo un incremento o una disminución en la calidad del aire. Debido a que el sitio web de Redspira solo manejaba los datos de partículas menores a 10 micrómetros y partículas menores a 2.5 micrómetros y fue el único sitio web con los datos completos, solo se trabajó con este tipo de contaminantes. Análisis de resultados de los promedios mensuales de partículas menores a 10 micrómetros que ahora llamaremos PM10. Se presenta en el gráfico los promedios mensuales de las PM10 de 2019 contra los promedios mensuales de las PM10 de 2020. Las PM10 de 2019 están trazadas en línea azul y las PM10 de 2020 están trazadas pero en rojo. En el gráfico siguiente se muestra cómo es que hubo una disminución en los primeros meses de la contaminación por PM10 en comparación al año anterior de la pandemia. También, como se puede observar, que a partir de agosto a octubre de 2020 fue mayor los promedios mensuales a comparación al año anterior, por lo que se puede ver en la gráfica que después del aislamiento más estricto empezó a aumentar la contaminación y el promedio de diciembre del año 2020 supera a diciembre de 2019. Resultados. Partículas menores a 2.5 micrómetros
las cuales llamaremos PM2.5. En esta gráfica se muestra cuando se declaró la pandemia. Los resultados se mantienen casi iguales a los del 2019 y 2020. En cuanto al comportamiento que tiene el incremento en 2019 y 2020 es parecido, pero conforme se iba aproximando el fin de ambos años, los índices se elevaron y en diciembre de 2020, a pesar de estar en pandemia aún, supera el año anterior en promedio. Lo que se hizo aquí fue un promedio de cada año, de cada mes, y se hizo una gráfica con cada punto. La línea azul es las PM2.5 de 2019 y la línea roja son los PM2.5 de 2020, en la cual debería haber sido menor porque era el año en el que se estuvo en pandemia, que empezó en marzo de 2020 y terminó cerca de finales de mayo, creo que el 28 de mayo, y no se notó una gran diferencia en las líneas hasta agosto, en donde incrementó más que el año anterior y se mantuvo en incremento hasta noviembre, en el cual también aumentó después de noviembre. Comparación fotográfica. En Redspira no solo venía datos sobre la contaminación de partículas PM2.5 y partículas PM10, sino que también venía fotos del Centinela. Lo que hacían aquí era usar como referencia el Centinela y ver qué tanto visibilidad tenía y medir la contaminación mediante fotos. Aquí lo que se puede ver es que en octubre 29 de 2020 el Centinela no se mira muy bien por la contaminación, que esa sería una foto en donde hay una mala calidad de aire. Y en noviembre 7 de 2020 se mira el Centinela un poco más claro, lo cual indica que hay una mejor calidad del aire. Se concluye que durante la pandemia y la crisis económica del año 2020 lograron bajar los índices de contaminación de partículas menores a 10 micrómetros. Pero pasó lo mismo que ocurre después de una crisis económica, la contaminación vuelve a repuntar. Y en cuanto a partículas menores a 2.5 micrómetros, los índices subieron ligeramente durante los primeros meses y repuntaron de nuevo en diciembre de 2020 más que en 2019. Si bien la pandemia desencadenó una crisis económica que por lo regular, una crisis económica baja los índices de contaminación, en el caso de Mexicali solo se mantuvieron casi iguales los índices a un año anterior, que fue el 2019, y en los últimos meses de 2020 vuelven a repuntar y más altos. Esto quiere decir que se sigue el mismo patrón de toda crisis económica. Después hay más contaminación de la que se registraba antes de la crisis. La conclusión de esta investigación fue que se observó que las PM2.5 están más presentes cuando hay más actividad humana, por lo que también se podría concluir que no se respetó como era debido al aislamiento social, haciendo que la contaminación no disminuyera, e inclusive aumentó la contaminación por PM2.5 después de que el aislamiento social ya no era tan estricto. La medición de las PM2.5 es un buen índice de qué tan contaminado es un lugar, porque son causadas por el ser humano y porque tienen un mayor impacto sobre la salud humana que las PM10. La pandemia trajo una crisis económica la cual afectó a todo el país y Mexicali no fue la excepción. Al cerrar los negocios temporalmente y tratar de mantenerse a flote, tuvieron que despedir a empleados. Esto ocasionó una gran transferencia del sector del formal al informal. Esto se supone que debería de repercutir en el medio ambiente positivamente, pero los datos afirman que incluso hubo un pequeño incremento en la contaminación. Pues estas fueron nuestras referencias que usamos para la investigación. En dado caso que alguien quiera consultarlas, también te las podemos hacer llegar. Y nuestros contactos, nuestro correo electrónico y nuestra red social Facebook para dudas y preguntas.